Un verdadero templo de la naturaleza, una obra maestra natural, todo un auténtico deleite para el espíritu y para los sentidos, es el Parque Nacional de los Picos de Europa. Desde sus más de 200 cumbres que superan los 2000 metros de altitud, se puede verdaderamente tocar el cielo. Los Picos de Europa son el emblema de la montaña asturiana. Son conocidos por su hermosura y grandiosidad lejos de las fronteras del Principado y reciben anualmente miles de visitantes de los 5 continentes. Al norte de Parres, en la Sierra del Sueve y en el límite con el vecino concejo de Caravia, se encuentra el Mirador del Fitu, proyectado por el ingeniero José María Sánchez del Vallado e inaugurado en 1927. Las vistas desde esta balconada natural son espléndidas. La marina de Villaviciosa a Llanes, los valles del Piloña y del Sella y los macizos occidental y central de los Picos de Europa. Al este, el río Sella es la frontera natural de Parres con el vecino municipio de Cangas de Onís. La capital del concejo de Parres es Arriondas, villa que presenta hoy una renovada fisonomía y en la que se ubica el Hospital del Oriente de Asturias. En el barrio La Perullal, el más antiguo de Arriondas, se pueden ver aún muestras de la buena arquitectura tradicional de la zona. También se levantan en esta localidad casas y chalés de indianos de estilo regional o montañés, con galerías, balcones, miradores y jardines. En Arriondas, el puente sobre el río Sella, muy cerca de donde se le une su afluente el Piloña, es el punto de salida del famoso descenso del Sella, en el que miles de palistas y selleros llenan de color la ribera del río, el puente y los espacios circundantes.
El Pico Taranes, situado en el noroeste del concejo de Ponga, en zona próxima a Caso, se eleva hasta cerca de los 1.700 metros. En su falda este, en una amplia ladera de prados, se ubica el hermoso pueblo del mismo nombre, asomado sobre un amplio valle que atraviesa el río Taranes. Desde aquí se puede acceder al pueblo deshabitado de Vallemoru. El concejo de Ponga posee una orografía muy abrupta, como demuestra el hecho de que casi un 40% de su territorio se halla entre los 800 y los 1.200 metros de altitud. Conserva un extenso arbolado autóctono, como es el caso del magnífico bosque de Peloño, la masa forestal más importante del concejo, compuesta principalmente por hayas, y también una rica vegetación de ribera. Por todo ello, ofrece unos atractivos turísticos difícilmente superables. En un espléndido entorno de montaña, el topónimo beleño, la capital del concejo, tiene reminiscencias remotas. Su nombre derivaría de Belenus, divinidad del sol y de la luz del pueblo celta. Frente a Beleño se alza la soberbia estampa del Tiatordos, montaña que comparten Ponga y Caso, desde cuya cumbre se contempla una impresionante panorámica del concejo pongueto. Ventaniella es una zona tradicional de pastos y una de las salidas del concejo de Ponga a la meseta, a través del Valle de Sobrefoz, aunque a pie o en caballería. Todavía se ve en este hermoso lugar la capilla y la antigua venta que servía de refugio a los caminantes. Esta ruta quedó sin uso cuando se construyó la carretera del Pontón, entre Sahagún y Arriondas, en servicio desde la década de 1880, y que atraviesa los concejos de Ponga y Amieva siguiendo el curso del Sella. Tiene esta ruta uno de sus tramos más espectaculares en el extremo oriental del concejo de Ponga, en el llamado Desfiladero de los Vellos, que da nombre a un tipo de hórreo característico de la zona, el vellusco, pequeño y con cubierta a dos aguas, y que podemos ver en localidades como Vivori.
El bellísimo valle de Angón se extiende por el oriente del concejo de Amieva. Por él discurre el río Dobra, junto a las imponentes masas calizas del macizo occidental de los Picos de Europa. Atraviesa el valle la Senda del Arcediano, un antiguo camino carretero cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, pero que debe su fisonomía actual al arcediano Pedro Díaz de Oseja, que financió la obra. En plena comarca de los Picos de Europa, en el concejo de Cangas de Onís y cerca de la capital del municipio, se ubica en la margen derecha del río Sella la localidad de Villanueva. Aquí se halla el antiguo monasterio de San Pedro. Supuestamente fundado por Alfonso I en el siglo VIII, habría sido reformado en el XII en estilo románico y nuevamente modificado en la época barroca. Su iglesia, considerada una de las joyas del románico asturiano, también fue reformada en diferentes épocas. En la última década del siglo XX, el último convento fue restaurado para convertirlo en parador nacional de turismo. Conserva Villanueva en la actualidad varias casas de estilo rural con interés histórico y arquitectónico. A Cangas de Onís le cabe el honor de haber sido la primera capital de España, ya que, según la tradición, fue designada como sede regia en el año 722 por Pelayo, primer rey de una monarquía que ha llegado hasta nuestros días. También le cabe a Cangas el orgullo de ser una de las pocas poblaciones asturianas que cuenta con el título de ciudad, el cual le concedió el rey Alfonso XIII en 1907. Sobre el solar que ocuparon la casa natal del político y escritor Juan Vázquez de Mella y el antiguo ayuntamiento, se levanta hoy la iglesia parroquial de Santa María. De grandes proporciones y promovida por el indiano José González Soto, fue inaugurada en 1963. La iglesia de Santa Cruz se halla en el barrio cangués de Contraquil. Fue levantada en 737 por el rey Fabila y su esposa Froliuba sobre un dolmen prehistórico, lo que indica que el lugar era un espacio sacro ancestral que fue adoptado por el cristianismo. Desgraciadamente, no se conserva el edificio construido en el siglo VIII y en su lugar se erige un templo moderno, pero sí se mantiene incólume bajo la iglesia el dolmen. El mercado de Cangas, que se celebra los domingos, es uno de los más antiguos y destacados de todo el oriente asturiano. En él se pueden encontrar unos productos hortícolas y artesanos procedentes de toda la comarca, de reconocida fama y calidad.
entre los que destacan los quesos como el gamoneu o el de los Bellos. El Puentón. Así es conocido por buena parte de cangueses el puente más famoso de Asturias. También se le denomina habitualmente puente romano, aunque su fábrica actual es medieval. Tal vez sea la reconstrucción de un antiguo puente romano. De lo que no cabe duda es de que sus proporciones son mucho mayores que las de otros puentes medievales y que su airosa belleza no deja indiferente a nadie. Sobrevolando el bello concejo de Cangas de Onís, poseedor de una gran riqueza natural, nos aproximamos a Covadonga. Covadonga es una sonrisa de la naturaleza, según dijo al conocerla Monseñor Roncalli, quien llegara a ser papa con el nombre de Juan XXIII. Este lugar comprendía buena parte de la esencia astur, del alma de Asturias, de sus valores históricos, míticos y espirituales. Aquí se desarrolló hacia el año 722 un enfrentamiento armado entre astures y musulmanes, que ha sido considerado como el episodio inicial de la llamada reconquista de la península ibérica al Islam. Los astures, refugiados en una cueva del monte Auseba y dirigidos por su caudillo Pelayo, derrotaron a los soldados mahometanos. Tras la victoria, Pelayo fue proclamado rey. Dicha cueva del monte Auseba, que posiblemente era ya un lugar sacro y de culto desde mucho antes de la llegada del cristianismo, es hoy el centro de uno de los más famosos santuarios dedicados a la Virgen María. Supuestamente, aquí reposan los restos de Pelayo y su esposa Gaudiosa, que anteriormente estaban en Abamia. La actual capilla es obra de 1949 del arquitecto Luis Menéndez Pidal. De todas partes del mundo acuden hasta la cueva de la Virgen los peregrinos del arte y la curiosidad, los crédulos y los indiferentes, los millonarios y los artistas. Contó de Covadonga la escritora Concha Espina, que dedicó a Covadonga su novela Altar Mayor, llevada luego al cine. Destruido por un incendio en el siglo XVIII el antiguo santuario, el obispo Sant Iforés promovió a finales del siglo XIX la construcción de la actual Basílica de Santa María la Real, de estilo historicista, cuyas obras se iniciaron bajo la dirección del erudito alemán afincado en Asturias, Roberto Frasinelli, conocido por las gentes como el alemán de Corao y gran enamorado de los picos de Europa. El arquitecto valenciano Federico Aparici y Soriano proyectó y dirigió luego las obras del templo, cuya inauguración se produjo en 1901, siendo obispo el asturiano Fray Ramón Martínez Vigil.
Desde la Cruz de Priena se contempla una idílica panorámica de Covadonga, que ostenta el título de Real Sitio por su gran vinculación con la monarquía española. El Parque Nacional de los Picos de Europa fue declarado por la UNESCO en 2003 Reserva de la Biosfera. El Parque Nacional, en su dimensión actual, se constituyó en el año 1995 y tuvo su precedente en el llamado de la Montaña de Covadonga, pionero entre los espacios naturales protegidos en España y creado en 1918 por iniciativa de Pedro Pidal. Asturias es la región que más superficie aporta a este espacio natural, que comparte con Cantabria y Castilla y León. Desde la perspectiva asturiana, los picos ocupan el extremo suroriental de la región. El macizo occidental, uno de los tres en que se dividen los picos de Europa, también es conocido como macizo del Cornión. Bajo estos dos topónimos se identifica al conjunto de montaña que se localiza principalmente en los concejos de Cangas de Onís y Valdeón. Muchas de estas cimas superan los 2.000 metros de altitud y algunas se acercan o sobrepasan los 2.500, como dos de las más famosas, Peñasanta de Castilla y Peñasanta de Enol. Alberga el macizo del Cornión idílicas majadas y densos bosques, además de los famosos lagos de Covadonga. El mismo santuario forma parte de este ámbito de inigualable belleza. Los lagos de Covadonga, formados en el Cuaternario por los efectos de una lengua glaciar, constituyen uno de los principales atractivos de todo el norte de España. El Enol está situado a 1.070 metros de altitud y su profundidad alcanza los 23 metros. Sus aguas, alimentadas por las nieves más altas, son claras y cristalinas. Su hermano, el lago La Ercina, ubicado a 1.108 metros de altitud, apenas alcanza los 2 metros de profundidad, y sus aguas toman el color de su fangoso fondo y de la mucha vegetación acuática que posee. La fama de este conjunto lacustre, muy visitado por los turistas, es antigua, pero las retransmisiones deportivas de finales del siglo XX, sobre todo algunas etapas de la Vuelta Ciclista a España, acrecentaron si cabe su popularidad. En las inmediaciones de los lagos de Covadonga, en Buferrera, se conservan aún restos de las minas de hierro, manganeso y cinabrio que fueron explotadas desde 1893 por la compañía británica The Asturian Mines Limited. La capital del concejo de Onís es la localidad de Benia, donde asoma entre el caserío
la iglesia parroquial de Santa Eulalia, de gran interés ya que su fundación se remonta a los tiempos de la monarquía asturiana. En la actualidad está muy reformada y los elementos más antiguos que conserva son románicos. En la localidad de Sirviella hay una espléndida muestra de torre-palacio con vanos de distintas formas y ornamentación, entre los que destaca el de la planta alta orientado al mediodía, que tiene en el dintel un escudo. Onís es un concejo agrícola y ganadero que en los últimos tiempos ha apostado fuerte por el turismo rural. Aquí se encuentra la soberbia majada de Ario, una de las más conocidas de los picos, desde donde se contempla una espléndida vista del macizo central. Los picos de Europa representan un escenario ideal para los amantes del montañismo. Todas las especialidades, desde el senderismo hasta la escalada de extrema dificultad, tienen ámbitos propios en esta apoteosis de la alta montaña, muy próxima además al mar. En la zona fronteriza entre Asturias y León, cerca de la localidad de Bulnes, se halla el Cueto del Trave, de 2.236 metros de altitud, en el corazón del macizo central. Hacia el sureste se yerguen los Picos Albos. Tanto el Cueto Albo como el Pico Albo y el Neverón del Albo superan los 2.400 metros de altura y son lugares muy frecuentados por los escaladores. Cada cumbre es una impresionante atalaya de este erizado mundo calizo, en el que la peña cambia de color según la hora del día. Desde el Pico Albo, por ejemplo, se tiene una excelente visión de la pared oeste del mítico Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu. Hacia el sur se divisa la Horcada Arenera, a 2.283 metros de altitud, que se halla a medio camino entre el refugio de Cabrones y el de Vega de Urriellu. La Horcada Arenera es uno de los lugares de paso para acercarse a la imponente Torre de Cerredo o Torre Cerredo, que con sus 2.648 metros de altitud es la cima más alta de los picos de Europa y también de la cordillera Cantábrica. A la derecha, el Pico de los Cabrones, cuya cumbre se halla a una altura de 2.553 metros. Y enfrente, el Neverón de Urriellu, desde donde se contempla de modo privilegiado Torre Cerredo y los Cabrones, así como el Pico Urriellu. Al sur del Naranjo de Bulnes está el Jou tras el Picu. Llaman Jou, hoyo, las gentes de estos lares, a las depresiones con predominio de la roca disgregada, tan abundantes en esta zona de los picos de Europa. Una de las ascensiones más clásicas de la zona es la subida a Peñacastil desde el Collado Pandébano y siguiendo la Canal de las Moñas. Ya el punto de partida, Pandébano, es una auténtica delicia. Solo llegar hasta este bucólico paraje merece la pena. Hay aquí algunas cabañas antiguas y una fuente en la que suelen llenar sus cantimploras los montañeros. Una de las cimas que pueden verse hacia el suroeste es Torre del Oso, ya cerca del límite de Asturias con Cantabria. Pero desde cualquier lugar de esta zona, todos los ojos son siempre para el incomparable e indiscutible rey de los picos, el Urriellu. El Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu
que se levanta en el concejo de Cabrales, con sus 2.519 metros, no es la mayor elevación de este sistema montañoso, pero constituye todo un hito en el mundo del alpinismo por su subyugante belleza y por la dificultad que presenta su escalada por todas sus caras, en especial por la mítica cara oeste, y también por estar plagado de referencias históricas, algunas trágicas. El alpinismo español nació en las paredes de este gigantesco monolito. En 2004 se cumplió el centenario de la primera ascensión al Urriellu. Fue concretamente el 5 de agosto de 1904, cuando esta montaña fue coronada por Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y el pastor Gregorio Pérez, el Cainejo, para enorme satisfacción del aristócrata asturiano, que no deseaba que un extranjero fuese el primero en hacer cima en el Naranjo. Ubicado en alta montaña, no lejos físicamente del Urriellu, aunque sí casi a 4 horas de duro camino, el pueblo cabraliego de Bulnes es la única localidad asturiana en el interior del macizo central de los Picos de Europa o Urrieles. Hasta que hace algunos años se construyó, excavando en la peña, un tren de cremallera no exento de polémica, sus pocos vecinos tenían por única vía de comunicación un angosto y sinuoso camino de difícil tránsito, en el que únicamente podían utilizarse como medio de transporte animales como el burro. Está este pueblo dividido en 2 barrios, la parte alta llamada El Castillo y la villa o Bulnes de abajo. En ambos barrios, las construcciones están perfectamente concebidas para el medio en que han sido levantadas, con gruesos muros de piedra y pequeños vanos, a fin de combatir el rigor que el invierno muestra en esta zona. Destaca la iglesia parroquial de San Martín, de estilo románico popular y apariencia muy rústica. Antes de que Bulnes fuera parroquia, lo fue Camarmeña, que en este mundo de verticalidad extrema se comunica visualmente a través de la estrecha y profunda Canal del Texu. Camarmeña, donde las casas son como nidos de águilas, asentadas en la ladera de la montaña, cuenta con acceso rodado desde hace algunos años. Entre sus edificaciones, algunas modernizadas, destaca la rústica belleza de la ermita de San Pedro, de estilo románico popular. Desde Camarmeña se contempla una de las más hermosas vistas del Naranjo de Bulnes. Siguiendo el curso del salmonero río Cares, arribamos a Arenas de Cabrales o Las Arenas, cabecera económica del concejo de Cabrales, aunque su capital es Carreña.
Arenas es el principal centro hostelero de la comarca y acoge a numerosos visitantes de los picos de Europa. Aquí se celebra todos los años, el último domingo de agosto, el certamen del queso de Cabrales, que atrae a numerosos amantes de este tradicional manjar de fama internacional. Está al alcance de cualquier persona con buena salud y ánimo para caminar el poder vivir una inolvidable experiencia recorriendo la ruta del Cares, que une Posada de Valdeón, en tierras leonesas, con las tierras asturianas de Cabrales, siguiendo el curso del río. El Cares, un río bellísimo, cuyas aguas tienen un peculiar color verde, se abre paso entre los macizos occidental y central de los picos de Europa, dejando a sus márgenes enormes paredes de más de 2000 metros de altura. Es como mágico, casi sobrenatural, el tramo de cerca de 12 kilómetros entre la localidad leonesa de Caín y la asturiana de Poncebos, que el marqués de Santa María del Villar bautizó con éxito definitivo como la Garganta Divina. Aprovecha la ruta la senda tallada en la roca y a considerable altura sobre el río que se abrió en los años 40 del pasado siglo para la conservación del canal construido un par de décadas antes por la empresa hidroeléctrica Electra del Viesgo. Es difícil gozar en Europa panorama superior en salvaje fiereza al de la pavorosa y sombría garganta regada por el Cares. Así mostró su admiración por este lugar el historiador Claudio Sánchez Albornoz. En el vértice norte del macizo central, junto a la confluencia de los ríos Cares y Duje, se encuentra Poncebos. Es este un punto de partida habitual para realizar la popular ruta del Cares. Otras referencias ineludibles de Poncebos son su embalse y su central eléctrica, construidos por la empresa Electra del Viesgo hacia 1920. Para que los salmones puedan remontar el río, existe una escala. Por ella, el rey de los ríos asturianos asciende atávicamente, no sin esfuerzo, camino de la zona cerca de la cabecera del río, donde realizará su función reproductora. A no mucha distancia de Caín está el Puente de Bolín, una de las imágenes más conocidas de la ruta del Cares y utilizada en infinidad de ocasiones para postales y hasta etiquetas comerciales de algún producto de la zona. Sostenido entre roca y roca, cruza el Cares a gran altura y desde él se tiene una gran perspectiva de la garganta y del río. En sus inmediaciones se halla el extremo inferior de la famosa Canal de Trea, que desde aquí asciende hasta la Majada de Ario. Desde el Cares y a través de otro hermoso valle, el del río Duje, nos encaminamos hacia Tielve, que se halla cobijado bajo la sierra de Portudera. Aparte de su belleza natural, es uno de los pueblos con mayor prestigio en la producción del artesanal queso de Cabrales.
Prácticamente equidistante de los macizos central y oriental de los Picos, se ubica Sotres. Rodeado de imponentes montañas, Sotres es, con su altitud de 1050 metros, el pueblo más elevado de todo el concejo de Cabrales. Conserva su iglesia, de sabor popular y tradicional, que está bajo la advocación de San Pedro. La amplia vega del río Duje, entre ambos macizos, nos ofrece parajes únicos. Al norte del Cares nos aguarda solemne y majestática la Sierra del Cuera, que se extiende de oeste a este en una longitud de 30 kilómetros, con el privilegio de hallarse entre la mar y los picos de Europa. Desde sus cimas se pueden observar a un lado neveros y al otro la playa. Los días despejados se aprecia con gran nitidez la costa llanisca. La riqueza de sus pastos es aprovechada desde hace siglos por pastores de la comarca para su ganado. Caracteriza a esta sierra su crestería caliza llena de pequeñas depresiones, que aquí se llaman torcas, además de la existencia de bucólicas majadas. Su difícil accesibilidad ha ayudado a preservar la vegetación, del mismo modo que sirvió también para convertirla en todo un hito de la resistencia republicana durante la Guerra Civil. Atravesado de oeste a este por el río Cares, se extiende el territorio del concejo de Peñamellera Alta. Al norte del Cares se ubica la Sierra del Cuera, mientras que al sur de dicho curso fluvial se halla el macizo oriental de los Picos de Europa, también denominado Ándara. La mayor parte de la vegetación de Peñamellera Alta es autóctona, con notables bosques de hayas y también abundantes castaños, robles, tejos, arces, abedules y acebos, entre otras especies. La superficie forestal cubre el 70% del concejo. Ayes, la capital del concejo, se ubica en la ladera sur de la Sierra del Cuera y conserva cuidadas muestras de la arquitectura tradicional de la zona, algunas capillas y bellos palacetes montañeses levantados por indianos. Difícilmente disociable de Peñamellera Alta es Peñamellera Baja, ya que ambos concejos no solo forman una unidad geográfica, sino que también comparten historia y además constituyeron un solo concejo hasta 1869. Con anterioridad, en 1833, cuando juntos formaban la entidad administrativa llamada Valle de Peñamellera, su territorio fue desgajado de la provincia de Santander para ser adscrito a la de Oviedo. El concejo de Peñamellera Baja es atravesado desde el sur hasta el noroeste por el río Deva. Cerca ya de Panes, capital del municipio, y en cuyo barrio antiguo no faltan edificios de buena cantería, recibe el Deva las aguas del Cares.
y a continuación se abre un gran valle central. En muchas localidades de este concejo se elabora el delicioso queso artesanal de Peñamellera, que también es elaborado en Peñamellera Alta. Impresiona la belleza superlativa de esta zona, de sus picos y de sus desfiladeros, de sus arroyos cristalinos y de sus bosques, pero sobre todo, la gran cercanía de la alta montaña con el mar. En muy pocos lugares del planeta se puede disfrutar de esta circunstancia. Hayas, robles, encinas, fresnos, abedules, acebos o pinos son algunas de las muchas especies arbóreas que se encuentran en este rico ecosistema en el que conviven multitud de especies animales, entre las que cabe citar el oso pardo, el lobo, el rebeco, el águila real, el buitre leonado o el urogallo, y en el que encuentra un alimento propicio el ganado doméstico. Todo un paraíso natural, un verdadero Edén, cuya pervivencia depende en la actualidad más que nunca de la especie humana.